Bueno, quiero comenzar este mensaje preguntándole, ¿cuántos de los que están aquí han sido traicionados? ¿Cuántos alguna vez se han sentido traicionados en esta vida? ¿Quiere levantar la mano? O déjeme adivinar, todos en algún punto nos hemos sentido traicionados por alguien. Yo le quiero preguntar, ¿cuántos han traicionado a alguien? Yo sé que los más honestos dirán, yo he traicionado a alguien, de alguna manera he engañado, de alguna manera he hecho algo que no está correcto. Y a lo mejor hay alguien que todavía es osado y dice, yo nunca he traicionado a nadie, pero la traición es parte de la vida y del ser humano. Yo no sé si los animales se sientan traicionados, pero al menos los seres humanos, nuestra historia está llena de traiciones. La historia universal está llena de grandes traiciones donde entregan reinos, reyes por dinero. Y mire, la Biblia también está llena de situaciones de traición. Solo póngase a pensar en en Caín traicionando a Abel, en Abraham que traicionó a su esposa, en David traicionando a Urías, en el mismo Absalón, su hijo, traicionando a David. Pero déjeme decirle cuál es la traición más grande que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. Si usted no la tiene en mente, ahorita va a decir, verdaderamente sí es esta. La traición más grande que ha ocurrido en toda la humanidad es la traición de Judas a Jesucristo. No hay una traición que haya marcado la historia como la traición de Judas. De hecho, si usted busca la palabra Judas en Google, lo primero que le aparece es traicionero, hipócrita, malvado. Pero ¿sabe qué significa el nombre de Judas? Es un nombre hermoso. Significa alabanza a Dios o Dios sea alabado. Pero a partir del acontecimiento que hoy vamos a estudiar, el nombre de Judas quedó tachado de la lista de nombres de toda la humanidad. Y hoy quiero que aprendamos que un seguidor hipócrita cambia a Jesús por cualquier precio. Ese es el punto que hoy quiero que reflexionemos. Un seguidor hipócrita cambia a Jesús por cualquier precio. Acompáñeme a ver Mateo capítulo 26, versículo 14. Permítame leer, le dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieres dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Solo 3 versículos bastan para hablarnos del plan malévolo de uno de los discípulos. El versículo 14 comienza diciendo, entonces, no sabemos exactamente qué día, eso se maquinó en el corazón de Judas, pero sabemos que fue exactamente antes de ser atrapado y probablemente después de que él tuvo esas discusiones o esa plática con los sacerdotes y principales, donde ellos en varias ocasiones vinieron a hacerle preguntas para tentarle. Si usted regresa un poco al versículo 3, dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaños a Jesús y matarles.
Ellos querían, los principales, matarle. Pero versículo 5, pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Es decir, ellos tenían ya decidido en su corazón que querían matar a Jesús, pero en su plan, ellos no lo querían hacer durante la Pascua. Se fija, esta es la semana de Pascua. Esta es la última semana del ministerio de Jesús y ellos dicen no durante la fiesta porque hay mucha gente que está en este lugar, hay mucha gente que se nos puede levantar en contra porque lo tienen como un gran profeta. Entonces ellos deciden no hacerlo, pero dice, fíjese, versículo 14 del 26, dice entonces uno de los apóstoles. Este es lo que detona el asesinato de Jesús. Este es el momento clave donde se gesta todo, porque ellos no lo querían matar durante la fiesta, pero es a partir de que uno de los discípulos va y busca a los principales para decirle, ¿quieren prender a Jesús con engaños? Yo se los entrego. Fíjense, uno de los 12. No fue cualquier persona la que traicionó a Jesús. No es cualquier persona, no son los principales que han estado odiándolo todo el tiempo a Jesús y siendo confrontados por ellos. Es uno de los más cercanos a Él. Es uno de su círculo íntimo. Y mire, lo que me choca en mi mente cuando yo leo esto o me confronta, es decir, ¿cómo fue que pasó? Hay una pregunta que mientras estudiaba este texto mi mente se hacía y es decir, ¿cómo se llega a este momento? ¿Cómo se pasa de ser un discípulo cercano de Jesús, uno de los 12, y después a ser el que traicionó a Jesús? ¿En qué momento? A veces nosotros pensamos que hay detalles que a Jesús se le salen o que a Dios se le salen de control. ¿Alguna vez ha sentido eso en su vida? Usted va bien, todo bien, y de repente hay algo que se está saliendo de control y tú dices, ¿pero cómo, Dios? ¿Por qué ocurre esto? Y tal vez en la mente de muchos y hasta en la mente de los discípulos era, ¿pero cómo? Déjeme decirle esto. ¿Quién escogió a Judas? Yo creo que para la mente de los demás era, ¿pero cómo se equivocó Jesús en la elección? Porque eso es lo que aparentemente se puede apreciar en el texto. Jesús se equivocó en escoger a una persona que era traicionero. Jesús se equivocó en escoger, en discipular a Judas. Cualquiera pensaría, esto se salió de su plan. Y hasta, fíjese, algo que sorprende es que esto se salió del plan de los mismos fariseos y de los saduceos que querían matarle. Eso no estaba contemplado entre ellos. Ellos ni siquiera se les ocurrió ir y ofrecerle dinero a uno de los discípulos y decirle, mira, te doy una gran cantidad de dinero si acaso tú me entregas a a Jesús. Fue Judas el que fue a ellos. Ni siquiera ellos lo tenían contemplado. Pero escuche, les dio la oportunidad perfecta que ellos necesitaban. Eso era lo que ellos estaban buscando. Que alguien testificara contra Jesús, que declarara que él era un blasfemo, que incitara a hacer un juicio, que por cierto lo veremos más adelante, cómo fue un juicio injusto, saltándose todas las leyes humanas en contra de Cristo.
Pero mire, lo que está claro aquí, lo que está claro en esta historia, es que este es el claro ejemplo de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿pero cómo pasa esto? Hay dos cosas que tenemos que contemplar en lo largo de la historia y a lo largo de nuestra vida. Por un lado, en paralelo está la soberanía de Dios. Todo se hace en esta tierra porque Dios quiere. Y a la par está la responsabilidad del hombre. Aunque parece paradójico, estas dos líneas van siempre de la mano. Usted no puede separar una y separar la otra. Las dos van caminando juntas. La soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre. Y Judas es el claro ejemplo de que dentro del plan de los hombres esto podría salirse de control, pero en el plan de Dios era el plan perfecto. Judas era parte del plan. Pero eso no lo exime de la responsabilidad que él tiene. Y se lo voy a mostrar. Judas es el contraste ácido con la adoración dulce de María, la mujer que derramó el perfume sobre Jesús. ¿Lo puede ver? Por eso Mateo nos dice cómo una mujer se prepara para recibir la Pascua verdadera, que es el sacrificio de Cristo en la cruz, y cómo alguien hipócrita se prepara para recibir a Cristo. Mientras que uno da lo mejor que tiene, que es la mujer, otro lo cambia por cualquier cosa. Mientras la mujer sacó y mostró su corazón derramando ese perfume a los pies de Cristo, que era un perfume muy costoso, que eran 300 denarios. Yo no sé si era el único perfume que tenía en su vida, pero no le importó. Mientras esa mujer con esa adoración dulce honra a su rey, un discípulo cercano de Jesús lo traiciona por un precio de 30 monedas de plata. Esa es la diferencia entre un verdadero creyente y un seguidor falso e hipócrita. Sabe que la palabra hipócrita a nosotros nos suena muy fuerte, pero hipócrita se le llamaba a un actor de teatro que usaba una máscara para interpretar un papel. Era alguien que estaba detrás de una máscara, alguien que aparentaba ser alguien que no era. El más grande de los hipócritas es Judas. Usted no puede pretender toda su vida seguir a Cristo y ser un hipócrita, porque tarde o temprano la máscara se le va a caer. Eso fue lo que pasó con Judas. Yo me vuelvo a preguntar, ¿cómo un seguidor cercano puede llegar a traicionarlo? No olvidemos que Judas estuvo en la barca con Jesús. Judas vio los milagros y señales que Jesús hizo. Judas fue a predicar. ¿Se acuerda cuando mandó a evangelizar y mandó en grupos de 2 en 2 a los 70? Judas estaba dentro de ese grupo. Judas estaba dentro del grupo que regresó y estaban gozosos, estaban contentos de ver cómo hasta los demonios se les sujetaban. Ahí estaba Judas. No solo eso, Judas recibió un acto de humildad de Jesús como todos los discípulos, que fue el momento más increíble que un ser humano pueda poder contar, que es que el maestro les lavara los pies. Fue aquel a quien Jesús lavó los pies, el que fue, lo entregó y le dio el beso más hipócrita en la historia de la humanidad. ¿Se fija? No solamente
lo traicionó, sino aparte le dio un beso. Creo que eso hace más grave toda la traición. De ahí también la frase de beso de Judas, cuando la suegra te saluda. No es cierto. Fíjense, es que los vi muy serios. Me pregunto, hay tantas preguntas que me hago, pero ¿por qué tenía que ser un amigo? ¿No es cierto que cuando nos traicionan es lo que nos preguntamos? ¿Por qué tuvo que ser él? La respuesta es sencilla. Una traición no puede venir de otra persona que no sea alguien cercano, porque la traición requiere un grado de intimidad. La traición requiere un grado de cercanía. Usted no se siente traicionado por sus enemigos. Usted se siente traicionado por la gente que tiene más cercana. Pero escuche, esto es lo más triste y más confrontante de la historia de Judas. Esto nos demuestra que no basta con que usted sea un experto en la sana doctrina, que usted sepa mucho de la Biblia, que usted tenga conocimientos. Eso no basta. No basta ni siquiera que usted venga a la iglesia correcta y esté expuesto a la verdad de las Escrituras constantemente. Eso no lo puede eximir de ser un Judas. No basta con saber mucho de la Biblia, orar mucho, ir a todas las actividades, a todos los congresos que se le ocurran o servir durante años. Lo que me enseña Judas es que si nuestro corazón sigue siendo engañoso y perverso, nosotros no somos verdaderos seguidores de Cristo. Usted puede nacer en una cuna cristiana, tener unos padres devotos que le inculquen los principios bíblicos, que lo traigan a una iglesia buena, crecer toda su vida aquí hasta que usted sea grande y parta de esta tierra. Su corazón sigue siendo el mismo, usted nunca va a estar dispuesto a seguir honestamente a Cristo. Amado, ¿cómo se puede llegar a este punto? ¿Cómo se puede pasar de dejar todo por seguir a Cristo? Judas dejó su vida, Judas dejó su familia, Judas dejó de hacer lo que estaba haciendo durante 3 años. Y de repente echarlo todo por la borda. Judas durmió con él, comió con él, recibió las predicaciones del mejor predicador que ha tenido esta tierra. Recibió lo máximo de la sabiduría de todo el mundo y aún así su corazón no cambió ni una pizca. Judas prefirió cambiarlo por 30 monedas de plata. ¿Sabe que ese era el costo de un esclavo? La misma ley decía que si un buey corneaba a alguien y lo mataba, el dueño del buey tenía que restituir 30, o a un esclavo, le tenía que pagar al dueño del esclavo 30 monedas de plata. Una mísera cantidad por la vida de Cristo. Un precio bajo, muy bajo. Yo leía un poco y dicen, es difícil calcular ¿cuánto valdría al día de hoy las 30 monedas de plata por todo lo que ha pasado? Sí sabe que la economía funciona así, entonces es difícil calcular el precio de antes con el precio de ahora, pero dice, para darnos una idea, alguien decía, sería equivalente al día de hoy, aunque pues, con toda la inflación y eso, sería equivalente a $20. Precio miserable para el Rey del universo, para el Señor de señores, para el Príncipe de paz,
sobre todo para el Hijo de Dios. ¿Cómo alguien puede ser capaz de vender a Jesús por 30 monedas de plata? ¿Cómo alguien se puede atrever a eso? ¿En qué momento pasó de la fe, del entusiasmo, más bien una fe falsa, pero un entusiasmo, a un coraje? Si yo le preguntara en el día de hoy, ¿usted sería capaz de vender por un precio o de cambiar por un precio a Jesús? ¿Cuál sería su respuesta? Estoy seguro que si usted está sentado aquí, su respuesta sería que usted no cambiaría a Jesús por ningún costo. Pero también le quiero decir esto. Es aquí donde se torna muy seria la predicación. Usted dice ningún costo, pero si Dios hoy revelara el corazón de todos los que estamos aquí, nos sorprenderíamos el precio tan bajo por el que algunos lo cambiarían. No estoy hablando a la gente que nos puede estar escuchando en otro lado, estoy hablando aquí. Si Dios hoy revelara el corazón de los que estamos aquí, nos sorprenderíamos de cómo gente por un precio tan miserable cambiaría en su vida a Jesús. Amado, Judas no comenzó a seguir a Cristo pensando que lo iba a entregar. ¿Se da cuenta de eso? Judas no comenzó su vida de ministerio al lado de Jesús diciendo, es un impostor que merece ser entregado por 30 monedas de plata. Lo siguió porque algo movió y por la providencia de Dios. Judas era la providencia de Dios para llevar a cabo el acto más increíble de Dios en la historia de la humanidad. Es la redención a través de la muerte sustitutiva del Hijo de Dios. Y Judas está ahí. Pero Judas no comenzó o no dejó todo por seguir a Cristo pensando que lo iba a traicionar. Por eso yo me pregunto tantas cosas y digo, ¿qué fue lo que hizo que Judas lo entregara? Déjeme decirle algo. Quizá Judas se unió a Jesús con las intenciones incorrectas, las motivaciones incorrectas. No lo sé porque la Biblia no me lo dice, pero trato de pensar cómo alguien puede llegar a este punto y yo solamente, si alguien es capaz de cambiarlo por nada, que son 30 monedas de plata, entonces pienso que hay motivaciones incorrectas en él. A lo mejor él pensó que sería la forma más rápida de ascender al poder, de adquirir riqueza, fama, de tener una estabilidad. Pero en algún momento Judas vio que el camino de Jesús no era lo que él pensaba. Eso es evidente. En algún punto Judas se decepcionó del que él decía que era el Mesías y el Maestro. Cuando no cumplió su capricho de su corazón o la maldad de su corazón, él dijo, no vale la pena. ¿Sabe cuántas personas se unen al cristianismo o a la iglesia, mejor dicho, con las motivaciones incorrectas? ¿Sabe cuánta gente viene para que Dios le haga un milagro? ¿Sabe cuánta gente viene para que Dios restaure su familia? ¿Sabe cuánta gente viene porque está mal en lo económico y quieren nada más de Jesús tener a alguien que sea como un amuleto para que les vaya bien en los negocios? Yo le he dicho, Jesús no es un mercader que vende cosas en este mundo y que está diciendo, si tú me entregas, entonces yo te entrego, si me entregas tu vida, entonces yo te entrego cosas aquí en este mundo. Eso sería absurdo, entonces ¿para qué entregar tu vida? Él dice, entrega tu vida porque tu vida al final se va a perder.
El que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida a causa de mí la ganará. Eso es lo que él ha dicho. Pero Judas quiere conservar su vida. Mire, yo no sé cuál fue el punto donde Judas se desilusionó o adquirió un tono de venganza. Porque mire, si usted lee los evangelios, hay una parte donde muchos lo dejan de seguir, ¿no es cierto? Él tenía ya discípulos que lo estaban siguiendo, y en un momento donde su predicación es muy dura, fíjese, a la gente no le gusta la predicación. Las iglesias que están llenas, o es porque el Espíritu Santo toca la vida de las personas, o es porque hablan puras mentiras. Eso lo dice 2 de Timoteo, capítulo 4. Pablo habla de eso, de que en los postreros días la gente se amontonará a escuchar de sus propias concupiscencias, de que escuchen lo que a ellos les gusta, de que escuchen las motivaciones perversas de su corazón. Te va a ir bien, vas a ser exitoso, eres un soltero de 50 años, vas a conseguir una pareja. Resumen a Jesús en esas cosas que pueden obtener. Pero cuando la verdadera palabra de Cristo está, eso incomoda a la gente. Mi amado, yo no estoy buscando no ofenderlo. De hecho, lo contrario, estoy buscando ofenderlo. Porque la palabra de Dios es la que ofende al corazón carnal. Pero es lo único que nos puede dar la oportunidad de arrepentirnos y entregar nuestra vida a Cristo. Cuando la multitud escuchó la predicación tan dura, dice que se fue, y entonces Pedro se asustó. Se asustó porque no había mucha gente ya siguiendo a Cristo. No se asuste por si se vacía la iglesia, con que prediquemos la verdad. Se asustó Pedro y le dijo: Señor, pero ¿quién va a poder soportar una palabra tan dura? Jesús no dice: ay, no, sí, creo que me pasé. Voltea y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? No les digo a ustedes, le estoy contando, le estoy contando lo que dijo Jesús. Pero Pedro tuvo la mejor de las respuestas. ¿Qué fue lo que Pedro contestó? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, son duras, pero ¿a quién más vamos a ir si solamente tus palabras nos producen vida? La vida que no produjeron en Judas. El tipo estuvo soportando la palabra dura, pero al final de los 3 años dijo: no puedo más. Y escuche, este no fue como los demás que abandonaron a Jesús. Los demás simplemente dijeron: no nos gusta, no queremos esa palabra, adiós. Pero ahora este hombre, este discípulo, no solamente hace eso. Judas se pudo retirar, ¿se da cuenta? Pero este hombre va y entrega a Jesús. Como le decía, hay gente que ha ingresado al cristianismo con las motivaciones incorrectas y ellos han calculado un costo límite hasta dónde seguir a Jesús. Señor, yo te voy a seguir hasta este punto, donde tú ya no incomodes mi tiempo, donde tú ya no incomodes mi estilo de vida. Hasta este es el límite, Señor. Yo te entrego mi vida. Aparentemente, tú me das dinero, tú me ayudas con mi familia, tú me cuidas al chamaco, tú haces no sé qué, pero cuando tú me pidas algo que yo no esté dispuesto a dar, entonces hasta ahí te dejo de seguir. Yo le decía la semana pasada, es el contraste con María, la del perfume. Un verdadero adorador no dice cuánto cuesta, no dice qué tengo que sacrificar o cuánto tiempo. Simplemente está dispuesto a hacerlo.
Muchos se alejan y hablan mal de la iglesia. Dicen, no, yo ya no voy a esa iglesia porque este problema, no, fíjate que yo noté que el pastor se andaba clavando un vidrio. Usted sabe a qué me refiero. No, es que fulanito, el hermano, que no sé qué, y empieza a poner un montón de pretextos. Y a veces la gente que se aleja de la iglesia, simplemente es una fachada para justificar su alejamiento de Cristo. ¿Sí me escuchó? Mucha gente se aleja y se deja de congregar y dice, no, es que todas las iglesias están mal y no sé qué, pero simplemente es un disfraz para no admitir que su corazón está lejos de Cristo. ¿No sabe cuántas personas conozco así? Que han pasado por tantas iglesias y que al final siempre la culpa la tiene la iglesia. Nunca, después de las 20 iglesias que ha recorrido, hasta parece que hace las 7 visitas nunca se les ha ocurrido que ellos son el problema. Nunca ha aprendido algo el foco de decir, bueno, ya recorrí 20 igual y yo también contribuyo a que la iglesia esté mal. Mire, yo le aseguro que si nosotros estuviéramos ahí, si fuéramos parte de los discípulos, nosotros nos sorprenderíamos bastante de Judas. Pero si hasta compartí baño con él, compartí el lunch que me mandó mi esposa o no sé. A lo mejor alguno de nosotros sería más osado y diría, yo siempre lo vi medio sospechoso. Espero que no diga eso cuando alguien se vaya de la iglesia. Yo siempre lo supe. Fíjese, para Dios no fue sorpresa. Mateo 26, versículo 20. Más adelante, vea lo que pasa. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Para los fariseos, saduceos, los principales, los ancianos, para los mismos discípulos fue una sorpresa, menos para quién. Para Jesús. Jesús lo sabía desde el principio. Y dice, uno de ustedes me va a entregar. Versículo 22, y entristecidos en gran manera, vea la humildad de estos hombres. Comenzó cada uno de ellos a decir, ¿soy yo? Muchos de los que estamos aquí, si escucháramos eso, diríamos, yo nunca. Seríamos el Pedro, contigo hasta la muerte. Pero estos hombres estaban tan inseguros y sabían que lo que de Jesús hablaba era verdad, que ellos mismos dicen, ¿seré yo? O sea, por si las dudas. No sé si era falsa la humildad o verdadera, pero ellos dicen, ¿seré yo? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. En otro evangelio dice que él le dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Y que entonces Judas se paró y se fue. En la última cena, el momento de más intimidad con los discípulos. Y dice que los discípulos aún no entendían lo que estaba pasando. Fíjense, ellos no creyeron que Judas fuera, porque dice que ellos pensaron, de seguro lo mandó a comprar algo a la ciudad. O sea, Judas era un buen hipócrita. Traía un buen disfraz. Pero mire, aquí no hay errores, no hay accidentes, solo hay la providencia de Dios. Jesús dice, como está escrito,
el que moja su pan en mi plato. Esa es una cita de Salmo 41:9. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi plato comía, alzó contra mí el calcañar. Muchos años antes, esta escritura profética fue escrita diciendo que el que mojaba el pan era el que lo iba a entregar. Y Jesús está diciendo, este es el momento que Dios ha provisto para salvación de todos los hombres. Este es el elemento que Dios proveyó, un mal aparente, para que se llevara a cabo el plan redentor. Mire, cuando los discípulos preguntan, ¿seré yo? Me doy cuenta de algo muy natural en el ser humano. Nosotros confiamos en nuestras capacidades, más de lo que deberíamos. En nuestra mente siempre hay una frase, cuando vemos algo grave que los demás hacen, y es esta frase, yo nunca haría eso, yo nunca sería capaz de eso. Confiamos demasiado en nuestra capacidad para hacer cosas buenas. Pero Pablo dice, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Le apuesto que Judas se sentía muy firme. Mire, quiero que entienda bien esto. Antes de que se asombre de Judas, sin Cristo en nuestro corazón, tenemos la capacidad de producir las cosas más atroces en la historia de esta humanidad. Lo que le dije, sin Cristo en su corazón, usted y yo tenemos la misma capacidad de producir los actos más atroces que se han llevado a cabo en la humanidad. Y déjeme ponerle un ejemplo. La Biblia nos cuenta la historia de Caín, que mató a su hermano Abel. ¿Usted piensa que Caín, todos los días que convivía con él creía que tenía la capacidad para matar a su hermano? ¿Usted cree que Abraham, cuando entregó a su esposa para que un rey de otra ciudad se acostara con ella, pensó que tenía esa capacidad? No fue hasta que Dios lo evitó que él volvió en sí y dijo, ¿pero qué estoy haciendo? La Biblia nos cuenta la historia del profeta Natán. Cuando vino con el rey David y le contó una historia diciéndole, mira, en la ciudad hay un hombre que es muy rico y tiene muchas corderitas. Y al lado de él vive un hombre que solo tiene una corderita. Y un día un visitante vino a la ciudad y el hombre rico lo decidió recibirlo en su casa. Pero el hombre rico no quiso sacrificar una de las tantas ovejas que tenía, y entonces fue y tomó una corderita del vecino pobre y agarró y la sacrificó para darle de comer a su visitante. La reacción de David es de enojo. Puesta que David se enojó, se enfureció contra ese hombre y dijo, ese hombre merece morir, merece pagar 4 veces la deuda. Hasta que la palabra de Dios a través del profeta Natán diciéndole, ese hombre eres tú, David. David no creía que él fuera capaz de hacer tal maldad como el hombre que tomó las corderitas. Pero Dios le reveló la verdad de su corazón y le dijo, casi eres peor que eso. Amado, ¿se da cuenta que cuando le hacen algo a usted se enoja, se indigna y tiene tanto odio en su corazón
que usted sería capaz de matar a varias personas si no fuera por la gracia que lo detiene, la gracia de Dios deteniéndolo de cometer eso? Si Dios no nos detuviera a hacer todo lo que en nuestro corazón deseamos, nosotros seríamos asesinos. Pero mire, esta historia de Judas me enseña que nosotros minimizamos nuestras debilidades y magnificamos nuestras fortalezas. Todo lo malo de su corazón, de su vida, usted lo minimiza siempre. O lo minimizamos siempre, y lo bueno, lo poco bueno que tenemos, lo magnificamos. Que toda la gente se entere que yo soy esto. Y cuando hacemos algo mal, que nadie sepa lo que hay en nuestra vida. Pero déjeme decirle, la gente puede no saber cosas, pero delante de un Dios omnipresente, omnisciente y santo, todos nosotros estamos desnudos. No hay nada en su corazón que usted le pueda ocultar a Dios. Delante de Dios usted no se puede poner una máscara. Delante de Dios usted es quien es. Delante de la gente, Judas era uno más de los discípulos. Delante de Dios, él conocía su corazón y era el que le iba a traicionar. Judas era parte del plan, pero no estaba exento de la responsabilidad. Yo le decía, es el ejemplo de la soberanía y la responsabilidad del hombre. Judas no es una víctima. Judas, aunque fue parte del plan, no es una víctima. Pecó porque él quería pecar. Eso le tiene que quedar claro. Él lo entregó porque en su corazón él quería entregarlo. Dios no lo forzó, Dios no le puso pecado en su corazón. Él decidió pecar en contra del Hijo de Dios de la manera más ruin. Y escuchen, las palabras de Jesús en lo que le acabo de leer son tan duras. Yo no sé de cuántas personas, porque no tengo ese dato, pero Dios ha dicho mejor le hubiera no haber nacido. Es la resolución de la vida de Judas. No es una persona la que dice, mejor no hubieras nacido, mejor no te hubiera conocido. Es el mismo Dios el que le está diciendo, mejor te hubiera no haber nacido. No sabes lo que te espera, Judas. Mejor no hubieras nacido. Palabras más duras. Amado, nadie puede vivir con la conciencia de haber entregado al Hijo de Dios. ¿Sabe que ese peso es tan grande, tan fuerte? Nadie podría soportar esa culpa de haber entregado al Mesías, al Hijo de Dios. Y eso es lo que pasa con Judas. Más adelante en la historia, Judas va y se ahorca, y la cuerda, la rama donde estaba colgado, dice que se rompe y cae y explota su cuerpo en el suelo. Pero déjeme decirle, eso solo era el preámbulo de lo que pasaría o lo que pasará con Judas, el del infierno. Lo que le pasó a Judas, una muerte terrible, no resume ni un poco lo que significa mejor te hubiera no haber nacido. Judas es el claro caso de que no basta con que usted sea consciente de su maldad o su pecado. Aquí no importa si usted es consciente, lo que importa es si usted se arrepiente. Amado, todos los discípulos lo abandonaron cuando llegó el momento de la crucifixión, menos Juan. Pedro lo negó 3 veces, pero ¿sabe cuál es la diferencia entre el perdón de Pedro y Judas? Que Pedro se arrepintió sinceramente. Judas fue consciente y entregó las monedas, pero nunca buscó el perdón
de Dios. Decidió acabar con su vida mejor. Pero déjeme terminar esto diciéndole algo más sorprendente que la traición de Judas. Y aquí es donde quiero apuntarlo a la gracia. Hay algo más increíble en este texto que a lo mejor yo no puedo saber cómo se llega a eso, pero sí puedo ver la otra parte. Y la otra parte está del lado de la cruz. ¿Sabe? Lo más sorprendente no es que un hombre entregue a Cristo, que un hombre traicione a Jesús. Lo más sorprendente es que Jesús, sabiendo el plan de Dios para que Él llegara a la cruz, aún así lo escogió. Aún así Él caminó con el traidor. Aún así durmió con el traidor, comió el pan con el traidor, lo discipuló igual que a otros. ¿Se fija? No hizo distinción. No dijo, bueno, tú eres el traicionero, a ti no te voy a dedicar tanto tiempo, pero a los otros sí. Lo cuidó, lo amó igual que a los otros. Le dio su confianza aún porque él era el que administraba el dinero. ¿Usted le daría a ese hombre, si sabe que es hipócrita, traicionero, le daría como tesorero? Pero Jesús lo hizo. Jesús lavó sus pies. Amado, ¿qué amor más grande que este? Cuando nosotros vemos el amor de Cristo, no se puede comparar con nada. Cuando Jesús dice amar a sus enemigos, tú dices, pero ¿cómo? Sí lo amo, pero no lo quiero volver a ver en mi vida. Amado, Jesús estuvo con el que lo iba a traicionar 3 años y lo trató igual que a los demás. Mientras Judas estaba pensando en entregarlo, Jesús estaba pensando en morir por los pecados de todos los creyentes. Amado, a lo mejor hoy vino muy contento. Y espero que se vaya así, porque es la oportunidad para que analice su vida a la luz de lo que acabamos de aprender. ¿Usted es un seguidor aparente o es un verdadero creyente? Eso es lo que quiero que hoy haga con esta prédica. Analice su vida. Analice quién es usted sinceramente en su corazón. ¿Y usted es un seguidor o es un creyente? Un seguidor está dispuesto a seguir hasta que hay un precio que no quiere pagar, como Judas. Un creyente está dispuesto a pagar el precio más alto por seguir a Jesús. Un seguidor sigue a Cristo hasta que obtiene lo que quiere o no obtiene lo que quiere. Un creyente sigue a Cristo hasta el final. Un seguidor, cuando se equivoca, abandona y se pudre en su pecado. Un creyente, cuando se equivoca, se arrepiente, no importa lo humillante que sea o ante quién se tenga que humillar. Un seguidor simpatiza con ciertas cosas. Un creyente está comprometido con cada palabra de su Señor Jesús. Un seguidor tiene un precio, un buen empleo, un buen negocio, una vida de placeres en esta tierra. Pero un creyente tiene su tesoro en Cristo. Mi amado, Judas no va a poder llegar a su juicio y decir, fuiste injusto conmigo. Judas no va a poder decir, no me diste la oportunidad de arrepentirme. Y quiero decirle lo más fuerte para nosotros, ninguno de nosotros va a poder llegar ante Jesús y decirle, tú no me diste la oportunidad de arrepentirme.
Si está usted aquí escuchando esta prédica, es su oportunidad de que se quite la máscara, de que se analice realmente cómo es y usted diga si está dispuesto a seguir superficialmente a Cristo o está dispuesto a seguirlo hasta el final. Juan Calvino decía: lo di todo por Cristo. ¿Y qué he encontrado? Todo en Cristo. Lo di todo por Cristo. ¿Y qué he encontrado? Todo en Cristo. Déjeme decirle esto. Le puedo asegurar que cuando lleguemos al cielo, nadie va a estar arrepentido por seguir a Cristo y de haberlo dejado todo por seguirlo. Nadie va a estar triste por las cosas que dejó en este mundo o por el pecado que tuvo que arrepentirse y dejar en esta tierra. Todos los que han dado todo por Cristo y han obtenido todo en Cristo van a ser completamente felices. Amén. Espero que usted esté de ese lado. Acompáñeme a orar.